Nunca fuiste al cine. Todas las noches, en el 88.7 de tu dial. This radio station will remain on the air day and night. Tiempo de descuento, se viene la última jugada. I have an urgent bulletin. Will Sheriff David Sims please contact KAB Radio? Lo hay tambaleante de una cuerda a la otra. Lau se le aplica una violenta derecha al flanco. ¿Cuál es su deseo para esta Navidad? Mi deseo es cambiar de radiodifusora. En las siguientes 2 horas vas a vivir una experiencia cinematográfica en la radio. Apaguen sus celulares y disfruten la función. Comienza. Nunca fuiste al cine. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Nunca Fuiste al Cine número 154, ¿no? En la quiniela es el muerto que se tiró del balcón. Miramos, esa información no la tenía. El muerto que se tiró del balcón. Sí, una película de George Romero. Y ustedes, Santiago Can. Hola, ¿qué tal? Tanto tiempo. Sí, bien. Me recuerdan de programas de radio como... Cuando dijo quiniela me acordé de una película que vimos hace unos años. A ver. Algo nuevo, algo viejo, algo prestado, que me parece un peliculón y creo que ahora está en plataforma. Está disponible en HBO Max como parte de una serie de películas argentinas que se fueron sumando a la plataforma. Películas argentinas independientes, recientes y muy interesantes. Entre ellas una que nos gustó mucho en este programa, como Crónicas de una Santa Errante. Qué grande. La gente que no puede dejar de hablar de cine todo el tiempo, en toda conversación. Sí. ¿Para qué me invitan, no? Al lado de Santi, totalmente de roja, está Paula Ferreiro. ¿Cómo están? Sí, nos vinimos de rojo por Agus. Porque usted también está de rojo, Rodrigo. Los festejos de ayer son. ¿Cómo anda, Agus? ¿Todo bien? Bien, todo. ¿Usted vino blanco y negro? ¿Está bien? Es recíproco, hay reciprocidad. Yo vengo de rojo, usted viene blanco y negro. Hubiésemos puesto el código de vestimenta. No vino blanco y negro por All Boys, está muy bien. Los miércoles venimos de rosa. Y Blasito está de Boca, como siempre. Como debe ser, como toda persona de bien. Buenas tardes. Y hoy no me como se imaginarán, no me van a escuchar hablar hoy mucho porque esto no es una voz. Está con la voz rasposa, Blas. Está sí, como es medio whiskera. Sí, pero parece no hubo whisky. Bueno, del otro lado de la pecera está Rosaurita ahí operando y está Sole, operando, debe estar operando en los programas de lunes a viernes, está operando Rosaura ahí. Sí, está operando ahí, la ensobrada. Está Sole operándonos, Rosaura haciendo la coordinación de aire y está por entrar Juaneco ahí al estudio para seguir operando él. Bueno, hemos visto varias películas. Tenemos un programa bastante completito. Iba a decir algo, hoy somos un montón, pero la semana pasada hay que empezar a acomodar un poco. O sea, que no seamos 2:35. Bueno, pero es lo bueno de ser tantos. Aparte, bueno, les dimos mucho espacio de aire a Blas y a vos. Una columna impresionante de Lu, que la escuché en diferido, pude encontrar los últimos minutos en aire, así que la escuché por Spotify, que nos pueden escuchar por Spotify, también en nuestras redes, Nunca Fuiste Cine, y también pueden encontrar la columna completa en YouTube, suscríbanse, pero gran columna de Lu la semana pasada. Sí, una gran columna, ya no recuerdo sobre qué, porque yo tengo una memoria muy corta, se agota en 2 o 3 horas. Y ahora que se cuestiona tanto de nuevo las estadísticas del INDEC, ¿viste cuando te dicen alguien tiene 2 pollos, alguien tiene ninguno, 2 personas tienen un pollo cada uno? Bueno, eso nos pasa a veces con la mesa. Exactamente. Pero bueno, siguiendo entonces con lo que había empezado, vimos varias películas que vamos a estar comentando en breve. También va a suceder otra columna hoy. Vuelve Laura con una columna relacionada un poco a la de Lu, porque va a hablar sobre un autor que es publicado por la misma editorial que publicó el escrito en que se basó, la autora en realidad, en que se basó Lu la semana pasada.
Va a venir Lau Forni a hablar de Max Fisher y su relación con el cine. Y también vamos a tener a un entrevistado, si todo sale bien, como esperamos y como casi siempre sale. Va a estar Oscar Frenkel, que es el director del nuevo centro de experimentación audiovisual que se va a estar inaugurando la semana que viene en la ciudad de Avellaneda. Mire, no sé si es del otro equipo de Avellaneda, Oscar. Habría que esperar, puede ser de Arsenal de Sarandí. Puede ser de Arsenal de Sarandí, tranquilamente también. Bien, como dijo Paula, nos pueden escuchar y encontrar en YouTube, en Instagram, en YouTube. Por favor, suscríbanse, sí, lo pedimos, nos viene muy bien. No solamente mire el video, tómese un segundito para antes, después o durante el video, poner la suscripción y suma un poroto más para que lo queramos un poquitito más de lo que ya lo queremos y las queremos, que es mucho. Esto es Nunca Fuiste al Cine. Nos escucha por internet, por el 88.7, si todavía usa la radio a la vieja usanza, y si quieren mandarnos mensajes lindos, feos, lo que sea, nosotros después pensamos y si los pasamos o no, al 11 31 26 0887. Estamos hasta las 4 de la tarde, quédese, recién empezamos. Nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me imiten todo. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿Qué mira? Mira el teléfono. Ay, habrá oído. Ay, Dios, que no haya oído. Hola. No. O yo. ¡Qué criatura estúpida! Mamá, dice doña Elisa que nos vayamos todos a la mierda. Nunca fuiste al cine. Bien, esa cortina que tenemos invita a tomar un poco de whisky, pero whisky no tenemos, y a hablar con Santi Can. Hay mucha gente que lo ve en diferido y puede estar practicando esos rituales nocturnos en otro momento. Pero a usted sí lo tenemos aquí, y nos ha traído seguramente muchas cosas para hablar, para dialogar, para debatir. Sí, cambié de opinión en el camino, no en el camino hoy hacia acá, sino en el camino entre la última vez que vine y hoy, que ya no recuerdo cuándo fue la última vez que vine, pero fue hace como un mes, porque me di cuenta de que siempre traigo malas noticias. Y siempre traigo malas noticias generalmente que vienen desde el hemisferio norte, desde Hollywood. Y entonces dije, bueno, voy a venir con algo más alegre y más arriba. Entonces he empezado a preparar toda una secuencia de cosas que son más felices, ¿no? Y en el transcurso de ese mes pasaron muchas cosas feas. Y dije, voy a tener que hablar de la realidad horrible, porque todos ustedes son personas muy íntegras, ¿no? Serias, que opinan desde un lugar de ecuanimidad y van al cine y hablan de películas, pero nadie de ustedes abre el boletín oficial y alguien tiene que hacer ese trabajo sucio en este grupo humano. Es un trabajo insalubre ese. Es un trabajo insalubre leer el boletín oficial, pero bueno, alguien tiene que hacerlo, y me puse a ver qué cosas pasaron en el boletín oficial vinculadas al Instituto de Cine, y no hablamos en el programa todavía. O sea, no va a hablar del hemisferio norte. No, dije, voy a traer cosas lindas que están pasando en el norte, cómo Hollywood se va a salvar por los recortes de impuestos en Florida. Todas esas cosas no les importa a nadie de ustedes. Vamos a hablar de los problemas que tenemos acá en nuestra patria, ¿no? Porque primero la patria, después las películas de Hollywood. Le pegó el 25 de mayo, además. Sí, claro, estamos en un fin de semana patrio. ¿Dónde está su escarapela, no? No solo eso, sino que tengo una campera del Imperio. Claro. Sí. Bueno, la cuestión es la siguiente. Entre las cosas que pasaron, vamos con una, si se quiere, de las buenas. 12 proyectos fueron ganadores del cuarto llamado a largometrajes de documental digital. Significa que hay 12 películas que van a obtener su financiamiento por parte del Instituto de Cine. Uno dice, ¿12 películas es mucho o es poco? Arranca la trivia. ¿Es mucho o es poco? Mande al 11 31 26 0887 si le parece mucho o poco. 12 películas, ¿es mucho o es poco, Blas? En comparación con los últimos números de producción previo a esta gestión, es poco. Exacto, es poco si comparamos incluso con la propia gestión. Pero bueno, uno podría decir, bueno, siempre se quejan, ¿no? Es mejor que nada. Son proyectos igual. Son películas que se van que consiguen un financiamiento para filmarse, la línea encima de documental, que tampoco es la línea más fuerte en cuanto a recursos que se asignan. Otras buenas noticias, bueno, si quieren después peloteamos también en quiénes son cuáles son esos proyectos, si quieren. Esa es otra gran pregunta. Si es una buena noticia o no. O no, de acuerdo a
en qué consisten esos proyectos, ¿no? Claro, bueno, por ejemplo, hay algunos títulos que al menos nos interesará ver de qué se trata, ¿no? El documental Memoria de un travesticidio. Bueno. Uno dice, bueno, me interesa, probablemente hay... Si lo filma Laje, no. Claro. Pero bueno, claro. ¿Tenés los nombres de los directores? Tenemos ahí, en el equipo de realización de Memorias de un travesticidio, por ejemplo, María Emilia Abatecano, Gonzalo Abelardo Llanes y Manuel Alejandro Alonso. Después tenemos Huellas del origen de Roca. Bueno, ya ahí me empieza a dar un poco de miedo. Capaz que está buenísimo. No, claro, pero es verdad, Ojo, no quiero jugar. Que ya que o sea, si un título dice travesticidio, probablemente salvo que lo haga Diego Recalde, ¿no? Exacto. Pero bueno, hay varios documentales que tienen pinta de ser interesantes. Vamos a darle el beneficio de la duda, en este caso, a que se obtengan este financiamiento y se puedan realizar. Si eso ocurriere, tenemos un promedio de un documental nuevo por mes, para el año que viene, quizás, para el otro. Bien, y vamos a contrastar esta información con otras de este boletín oficial de estos días. Por ejemplo, el aumento de las entradas del Gaumont. Voy a hacer un paréntesis antes de que te metas, porque estaba esperando a ver cómo lo desarrollabas para no comerte cosas que vos ibas a decir. Dale. Pero recordemos, por ejemplo, creo que un mes, un poquito más, hablando con Vicky Duclos, que decía, ojo, que se le asigne el dinero para los proyectos no significa que la película salga, porque los tiempos que se le dan a veces son muy cortos, entonces no llegan a rendir. Sí. Y el proyecto queda trunco y esa plata tiene que volver al Inca. Y es posible, puede ser que alguna de quienes esté escuchando conozca alguno de estos proyectos que estamos mencionando y diga, en realidad eran proyectos que ya estaban en marcha y que con este financiamiento se terminen. Ojalá sea así y eso ocurra. Pero bueno, algo de lo que también apareció por resolución del Inca es que se aumentó el 100% del valor promedio de la entrada comercial y entonces eso, a partir de una resolución del año pasado, impacta de manera directa en el Gaumont. O sea que el Gaumont pasa a subir al doble. ¿10 lucas va a estar el Gaumont? Claro, ¿por qué? Porque lo que se hizo fue atarlo al valor de ticket promedio. En vez de que sea el Gaumont va por un carril y el cine comercial va por otro, ahora hay una variable que si los cines comerciales suben las entradas, también sube el Gaumont por resolución. Uno puede decir, sí, si la entrada pasa a estar 10 lucas con las distintas modalidades de estudiante, docente, jubilado, bueno, tenés un montón de asteriscos que pueden hacerlo un poco más accesible, pero no deja de ser una entrada más cara, y una entrada más cara sabemos que es más restricción para el acceso al público, que de por sí ya viene sufriendo, y en un ratito vamos a volver sobre eso, una merma en la cantidad de gente que está yendo al cine. La entrada común al cine, es una pregunta de alguien que tiene un programa sobre cine, así que puede ser polémico. Dice, este tipo no va al cine. Sí, voy, pero saco 2 por 1. ¿Pero qué está? ¿Alrededor de 17, 18 lucas? Si no tenés ningún descuento. Claro, la entrada... regular, digamos. El ticket promedio de mayo y junio, según el Inca, está en 8.500 pesos, pero el ticket promedio sabemos que en realidad contempla un montón de asteriscos. Claro. Entonces, en general, está entre 16 y 20.000 pesos. Claro, sin las promociones que hay de todo tipo. Sí, agreste. Exactamente, te sale casi 20 lucas. Es un dinero. No hagas la cuenta en dólares. No mires, mamá. No mires, mamá. No mires, mamá. Porque si haces la cuenta en dólares, está el cine el doble que lo que estaba en los 90. ¿No? Claro. Porque el cine en los 90 estaba 7 pesos, que eran $7, ¿no? 3.50 los miércoles y la primera función. Bueno, ahora, si vos haces esos 20 mil pesos, en realidad son casi $12. Sí, no sé cuánto estamos más o menos a valores yanquis. Eso te quería con preguntar. Salarios de Papúa y Nueva Guinea. Eso te quería preguntar. Eso, la entrada, ¿cuánto estaba la entrada en Yanquilandia? La entrada en Estados Unidos promedio está entre los $12-15, dependiendo todos los chiches, ¿no? Tenés el que te hace mimos en la cara mientras Grogu mastica algo, tenés el que te tira vientito, claro. Y si yo 3D, voy con 4D, si soy socio de la Nación, me hace... Si soy en Connecticut con la tarjeta socio de la Nación, me hacen un 2 por 1. Todo eso no existe. De hecho, lo que hay es mucho más lo que acá es el tipo Pack Cinefan y esas cosas, que es como más de, bueno, vos si pagás una cantidad de entradas por mes te sale un poco más barato, o el acceso prioritario a algunas funciones, pero en general
es algo que en general cuando uno ve los números de la taquilla norteamericana nunca se dice cantidad de entradas vendidas, se habla de plata, y muchas veces la cantidad de plata es mucha, pero es no tanta la cantidad de gente que fue a verlo, sino que fueron a verlo en lugares premium, ¿no? Entonces el IMAX sale $30, entonces en realidad por cada uno que va a ver una entrada de $30 es como hubieras metido 3 en uno de 10. Exactamente. Y además, no le quiero robar mucho tiempo, pero esto, yo a veces quiero ir al cine solo, al cine comercial, y los 2 por 1 me sirven. O sea, no están pensadas esas promociones para la persona que quiere ir sola al cine. No, y además hay una subvariante del Gaumont, que es como tenemos la mirada porteña siempre acá en mente, que es la red de espacios Inca. Y la red de espacios Inca también está en esta misma línea. Los promedios de aumento son más chicos, igual. Claro. El aumento anterior en la red de espacios Inca había sido del 35%, ahora fue del 40%, y vos decís, bueno, no es lo mismo pasar al doble que a un 40% más, pero es también un aumento. Esa red sigue existiendo y quizás es uno de los próximos objetivos a destruir por parte del gobierno nacional, que lo que está haciendo sobre todo en esos espacios es meter más películas no argentinas. Exacto. O sea, en realidad lo que dice es, no cerramos las salas espacios Inca, sino que en ese espacio Inca también viene la película comercial que podrías ver en otro lado. Entonces empieza a desnaturalizar la función de ese tipo de espacio, donde vos en realidad querías promover el cine argentino, donde si no, solamente te llegan los tanques de Hollywood, le dices, no, acá también tenés los tanques de Hollywood. Entonces, sí, y un toque más barato. Y un poco más barato. Claro. Entonces en realidad quizás es la política, si querés, es más de acceso, más económica, que realmente de promoción del cine argentino. Pero también esto viene atado a otra pregunta muy bonita, que es, ustedes, no sé, por las dudas, quiero que estén sentados para este momento que sigue a continuación. Ustedes no sé si sabían que el 10 de diciembre del 2023 asumió un gobierno distinto al anterior. ¿Estamos todos en la misma? Hasta ahí te digo. Sí. Bien. Hay una cosa que se llama inercia, ¿no? Que es una ley de la física. Cuando hay algo que se está haciendo durante un tiempo con una determinada fuerza y velocidad, tarda en detenerse, ¿no? Bueno, había muchas películas filmadas y en proceso cuando ese momento ocurrió. Entonces, no es que el 11 de diciembre del 2023 dejó de haber cine argentino, desapareció. No, desde ese momento para acá, en el 2024 se estrenaron 235 películas argentinas y el año siguiente, el 25, 239. Pero casi ninguna de esas películas se filmó en ese momento. Claro. Venían de antaño. ¿Cuántas llevan estrenadas de películas argentinas en el 2026, cuando creemos que ya esa inercia, esa fuerza que se iba deteniendo desde ese momento, ocurrió? Estamos a casi mitad de año, ¿no? Sí. En junio. Y unas 80. A ver, tenemos otro concursante en este juego. Hoy es la trivia, estrenadas películas argentinas durante lo que va del año. Sí. 40. Entre 15 y 20 películas. Lo cual es muy, muy poco. Y entre ellas tenés, no sé, La Virgen de la Tosquera, que hay un par de hits o de películas más de alto perfil, o Nuestra Tierra, que podríamos decir que en realidad tampoco es una película que se filmó ahora. O sea, estamos hablando de un terminó promedio ahora, pero de 30 para fin de año. Si la proyección fuera así, estamos hablando de 30 películas. La mayoría de esas películas tienen que ver con el financiamiento por parte de alguna plataforma. Nuestra Tierra, por ejemplo, se estrena en Netflix a continuación. Hay lo que se llama un fenómeno de stock, que es todavía tenemos cine argentino que quedaba en proceso y que va saliendo, y que en general lo que termina pasando es quienes consiguen algún fondo, como los que hablábamos al principio, pueden terminar algo que estaba en marcha. Pero en este momento hay datos muy difíciles de confirmar, pero hay muy pocas películas en proceso de filmación. Acá lo hablamos un montón de veces, ha venido al piso su conductora. Yo sigo mucho, por ejemplo, una página que se llama GPS Audiovisual, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las cosas que hace en ese programa es que él suele contar también el inicio de la filmación de una película, ¿no? Esta idea de
empezó a rodarse tal película o terminó el rodaje de tal película. Entonces a mí me da la sensación siempre como un sosiego de, ay, qué lindo, se sigue haciendo cine argentino. Bueno, ya casi no postea Julia esas noticias. Cifrón está nomás. Claro. No, tenés ese cifrón, pero también tenés una película que no es argentina, pero se filmó en Argentina, o habría que discutir el término, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, Alex de la Iglesia filmando con Suárez y Capusotto, cuenta como película argentina, una película hecha para plataformas que adapta una obra de teatro con un director español. No sé si es estrictamente lo que estamos pensando. Acá por suerte, muchas veces vienen documentalistas y nos cuentan sus experiencias. Hace poco estuvo Jorge Leandro Colás, solemos hablar con ellos también porque tienen junto a Carolina Fernández una sala de donde se estrenan, donde están pasando documentales todas las semanas. Avalon, si mirás la grilla de Avalon, son muchos documentales que ya estaban producidos. Sí, lo mismo en Lúcida. Hay muy pocos estrenos documentales recientemente. Y también la otra, porque nos pasa también, ahora tenemos todas esas fotos medio de revista Hola, de Leo Sbaraglia abrazando por la cintura a Marion Cotillard, y todos decimos que, claro, ¿no? La definición de bisexualidad, esa foto, pero no está promocionando una película argentina, ¿no? También una película francesa, y después lo ves a Sbaraglia con Almodóvar, y me encanta Almodóvar, pero tampoco es una película argentina. Tenemos un Star System que se está yendo a trabajar afuera porque acá no hay nada. Y la última, para redondear, es ¿qué impacto tiene todo esto en el teatro? Yo sé que nunca fuiste al cine, no es teatro filmado, ¿no? El cine, ya pasamos esa discusión, pasaron más de 100 años. Pero el teatro en Argentina en este momento está teniendo un reverdecer de la cartelera de la calle Corrientes con las estrellas que antes hubieran estado en el cine o en la tele. Desde el propio Suar. Y entonces hay algo ahí también que ese Star System se va o a trabajar afuera o al teatro porque ya no tiene un lugar en la pantalla. Para mí hay una pregunta que nos queda como consumidores, es si es que en realidad no tenemos ganas de ir al cine porque no hay películas argentinas que nos llamen, o no tenemos un mango, o simplemente están torpedeando la máquina de hacer alegría, que es el cine argentino, y esto tiene un gran responsable, y se llama Javier Gerardo Minelli. Excelente, Santi Can nos ha dado un panorama desolador, pero con números, con cifras, que es lo que estamos necesitando para entender la magnitud de todo lo que está sucediendo desde que asumió este gobierno, junto con Pirovano, hay que decirlo también, el director del Inca, que está haciendo desastres desde que asumió hasta esta parte. Gracias, Santi. Nunca fuiste al cine. Y seguimos en Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu, más de 35 años en el aire, en este momento a través del fmlatribu.com, y también el cine tiene estrenos todavía, y nos vamos a detener en los que sí pueden ir a ver, si están escuchando en este momento en vivo, desde Almagro a toda la galaxia, películas que están en cartelera y pueden ir a encontrar. La primera de todas ellas es la que nos va a traer Paula Ferreiro, que se llama ¿cómo? Coln 75 o La chica de Colonia, como le quieran decir. Me había parecido con otro título entonces. Bien, y es la misma película. Es la misma película, sí, acá llegó como La chica de Colonia. De Colonia, no Uruguay. No Uruguay, no, nos tenemos que ir un poco más lejos. Okay. Alemania. Sí, cuidado con el gesto. Claro. Esto es radio. Bueno, por suerte esto es radio. No me desconcentre, Scan, sí. No me desconcentre. Bien. Colonia, Alemania. Colonia, Alemania. Sí. Si yo te pregunto por el nombre Vera Brandes, ¿te suena? No, la hija de Spinetta. Muy bien. Si te pregunto por el concierto de Coln, de Colonia en el 75, ¿te suena? Sabes que no te la debo. ¿Y por Keith Jarrett? Ah, ya me suena un poco más. ¿Viste? Nos vamos acercando.
por Miles Davis. Sí, pero por favor. Bueno, ya hemos llegado. Bueno, La trompeta mágica de Miles Davis. Keith Jarrett. No usemos mágica como adjetivo por un par de semanas, por Perdón, favor. Perdón. Keith Jarrett fue pianista, Sí. Es un gran pianista y Ajá. fue el pianista de Miles Davis. Ahí, bueno, digamos, hizo hiper conocido, por eso fue como ese trayecto que hice en gente conocida, pues yo también Yendo tuve de que lo, hacer... claro, de lo más conocido a lo Por más supuesto. nuevo, innovador de esta película alemana. Muy bien, pero la película va a tratar de la primera mujer que nombré, de Vera Brandes. Vera Brandes comenzó a promocionar conciertos, organizar giras y fechas de artistas, sobre todo jazzistas, desde los 15 años. Ah, mira. Y a los 18 ya se la llamaba la loba del jazz. Ok. Porque fue la impulsora y gracias a la cual se llevó a cabo la serie de conciertos New Jazz en Colonia, en Alemania, no Uruguay. El quinto concierto de esta serie fue justamente el de Keith Jarrett. Y dio como resultado una legendaria grabación de este concierto que fue el disco de jazz solista, de un pianista solista más vendido de la historia. Mirá. Lo que tenía de particular es que Jarrett venía de hacer varios conciertos por Europa, una gira, venía haciendo en un Renault muy pequeño, venía viajando, no lo piensen como que iba en un gran micro, ni iba en aviones, ni nada muy fancy, iba en su pequeño auto por diferentes ciudades de Europa y la particularidad de sus conciertos era que él improvisaba al piano. Ok. Vera Brandes lo va a ver a uno de estos conciertos y queda deslumbrada por la destreza de Keith Jarrett y se vuelve loca por llevarlo a su ciudad. Bueno, aparte de lo que sucede en esta película y del concierto en sí, y lo interesante del concierto es que fue todo bastante improvisado. Todo lo que podía salir mal en ese concierto sucedió. Ok. O sea, pobre chica, ella tenía 18 años, estaba llevando un gran jazzista a su ciudad, nadie apostaba por ella, ni siquiera sus propios padres. El padre de ella era extremadamente dictatorial y quería que ella fuese dentista como él. Ajá. Y esta era su última oportunidad para pegarla, demostrarle a los padres que ella sí podía, en un concierto donde todo le jugó en contra. Pero sin embargo, el concierto se llevó a cabo. La película nos narra de manera frenética el tras bambalinas de la producción accidentada, fortuita, delirante, como les dije, que fue la producción de todo este concierto. Pero no solo se queda en eso, porque, bueno, la protagonista es ella. Es muy interesante ver cómo aparecen figuras tan imponentes e importantes como Miles Davis, como Keith Jarrett, pero la protagonista es ella, esta pequeña chica de 18 años, esta gran pequeña, que después despegó en su carrera y terminó siendo una grande de las productoras, porque ella después tiene su propia productora y empieza a producir un montón de jazzistas. Cuando empezaste a contar de Köln 75, pensé que se trataba de un documental. Y empiezo a ver que no. No, es una película que constantemente juega incluso con romper la cuarta pared. Constantemente hay un personaje que es un periodista que para mí ese personaje sobra un poco en la película porque lo que hace es... Yo siento que para no caer, con miedo a caer en ser una película de nicho, te ponen a este personaje que un poco te explica el contexto. Sí, y que le explica al espectador. Entonces, pero en definitiva, para ir cerrando, siento que esta película no se trata solo del concierto en sí, ni sobre lo que se representó después una vez editado como disco, ni se trata de Jarrett en sí, sino simplemente de una forma muy azarosa, cómo se construyó y cómo se llevó a cabo lo que es este concierto, lo que muchos consideran realmente una obra maestra, ¿no? Bien, estábamos escuchando entonces de Köln 75, una película alemana que fue a ver Pau Ferreiro y claramente nos invita a encontrar el mundo del jazz en Europa en la década del 70, pero nos vamos a ir a otro mundo musical que es el de el videoclub al que fue Agus y dijo, traigo del videoclub algo que quiero que vean. Desde su convalecencia, dijo, volví a ver por vez número 37, Dirty Dancing. Así es. Y, es de mi videoclub personal esto. Por las dudas, Viene... sí, porque ustedes no lo están viendo, acaba de desplegar un DVD de Sí. Dirty Dancing. Así es.
Voy a hablar de una película del año 87, o sea, ya pasaron varios años, pero me gusta mucho. Cerquita en el tiempo igual de lo que contaba recién Es verdad. Pauli, 10 Es añitos verdad. después. Me gusta mucho y está protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey. Y yo creo que marcó a toda la generación de los 80 en adelante y sigue siendo importante esta película. Para mí es muy especial porque no solamente nos va a mostrar música, baile y romance, porque es una película romántica, sino que también va a tocar temas sociales, va a hablar del aborto, que quizás en ese momento no era fácil hablar de ese tema en una película. Claro. Y la película transcurre en el año 63, o sea que también era complicado tratarla ahí. Claro, porque es muy loco cuando uno ve una película que ya de por sí es vieja, que hace a la vez como un viaje para atrás. Exacto. Lo que ahí era el pasado reciente, y para nosotros ya ahora son 70 años. Sí, es increíble eso. Bueno, la película transcurre, como decía, en el 63 y vamos a conocer a Baby Houseman, que es una chica joven que va con sus padres a un centro vacacional, a un hotel de vacaciones, y ahí cuando llega conoce a un profesor de baile, que obviamente es Patrick Swayze, y ni bien lo ve se enamora. Ella un día estaba caminando por ahí y descubre una situación que va a hacer que ella lo ayude a él y a la pareja de baile a solucionarla, y todo eso le va a generar que en tiempo récord aprenda a bailar, conozca un montón de cosas de la vida y se enamoren. Todo eso, tiempo récord. En 90 en minutos. unas vacaciones. Claro, sí. Bueno, entonces, como esta película muchas personas ya la conocen, Sí. yo dije, vamos a verla desde otro lado. Vamos a desmenuzarla de por qué terminó siendo tan buena. ¿Cómo se hizo esta película? Ahí va. Yo, por ejemplo, la vi hace muy poco, con la pandemia, por ejemplo. Ah, Así mira. que todo lo que digas me suma. Bueno, genial. De eso trata la película, pero ¿de dónde salió esta historia? La película se inspira en la vida de la guionista Eleanor Bernstein, que es una historia que está inspirada en muchas vivencias que tuvo. Ella había hecho el guión de una película de Michael Douglas y ya había puesto Dirty Dancing en ese guión, pero al final no lo terminaron utilizando. Dijo, yo lo voy a llevar a una película, esto es importante. Y entonces le planteó la historia a la productora y dijeron, se tiene que llamar Dirty Dancing. El problema fue cuando intentaron buscar financiamiento. Por el título. Por el título, por la historia, por el baile. No, aparte de una película sobre baile y romance que se llama Dirty Dancing, en esa época me parece que pertenece a un género que no es apto para los jóvenes y los niños. Era muy complicado, todos los estudios se la rechazaron y se los terminó aceptando un estudio que en realidad era una distribuidora de VHS. Mirá. Así que ni siquiera era un estudio de cine. Pero bueno, la película terminó siendo de bajo presupuesto, entre 5 y 6 millones, para una película es poco. Y terminó ganando más de 200 millones de dólares. De la época, o sea que de la época. Yo que tengo esta obsesión, si lo ajustás a inflación, es más o menos como 1.000 millones de dólares de hoy. Sí, le fue muy bien. Esta distribuidora pensó que le iba a ir bien en todas las películas que hizo. Obviamente no, hizo un par y fundió, le fue mal, se quebró. Pero bueno, esta película fue como lo más importante. Hay otro tema que también es importante, y lo voy a sacar de mi bolsita. Sí. Y son los protagonistas de la película. No. Por suerte tenemos una cámara que está registrando todo esto, porque en este momento, para quienes todavía no ven Johnny, las imágenes y están acá escuchándonos está por la Baby. radio, Esta se va a caer porque tiene mostrando que son muy cabezones. Funko Pops, Sí. muñecos con la forma, la silueta, la cintura esbelta de Patrick Swayze. Así es. Bueno, los protagonistas de esta película se llevaban bastante mal. ¿Y por qué? Porque trabajaron juntos en la película Red Dawn y ya en ese rodaje fue medio complicado. O sea, no venían como con buena onda, aunque tenían mucha química. La química en pantalla era increíble. Uh-huh. De hecho, cuando los juntaron, dijeron, bueno, ella dijo, no quiero estar con él en la película, y él agarró, se sentó con ella, fueron, charlaron, dicen que volvieron los dos con los ojos rojos y dijeron, vamos a hacer la película juntos. Ok. Pero para encontrar al Johnny Castle perfecto y a la Baby perfecta, tuvieron que pasar varios actores y actrices. ¿Quiénes pasaron y no fueron? Así es. ¿Hay algún nombre de peso? Varios. Epa. Para Johnny audicionó Benicio del Toro. ¿Mira? Billy Zane llegó hasta lo último, hizo las pruebas con ella.
estuvieron dando vueltas. Yo en los especiales del DVD hay algunos momentos que muestran y que en realidad no quedaba bien con él. De las pruebas de cámara y eso. De las pruebas de cámara. En realidad, para hacer la película lo que querían era un actor que sea bailarín, no un bailarín que sea actor. Claro. Porque no es lo mismo, ¿no? Cuando usaban bailarines se dan cuenta que les faltaba esa parte actoral. Claro. Incluso la parte de bailarín quizás la podés doblar o... No lo querían doblar y no les daba el presupuesto tampoco. También. Pero bueno, lo que tenía Patrick Swayze es que si bien era bailarín, nadie lo sabía porque él en el currículum no lo ponía, porque había tenido problemas en las rodillas y en las películas no quería bailar. Pero Eleanor, que es la que dije que fue la guionista, en la que se inspiró todo, estaba con que tenía que ser él. Y se terminan enterando por el director de la película que era bailarín, que era un gran bailarín porque su madre era profesora de danza. Mirá. Entonces... Yo no quiero hacer esta cosa de viejo meado, pero un poco Hollywood era otra cosa, donde los tipos y las tipas se formaban y bailaban y cantaban y después hacían una cosa puntual, pero tenían una formación mucho más grande. Sí. Bueno, y en cuanto a Jennifer Grey, ella ni bien hizo la audición supieron que era Baby, pero antes habían pensado los de la productora, los de la distribuidora, a Pia Zadora, que no sé cómo hubiese sido ese papel, estuvo también dando vueltas en audiciones Winona Ryder, y la que llegó hasta lo último, y con la que medio compitió el papel, fue Sarah Jessica Parker. Mirá. Que también... Pero no me dan las cuentas. ¿Qué edad tenía Sarah Jessica Parker en ese momento? ¿87? No sé, pero en esa época... Muy piba. Pero en esa época también estuvo en la película Las chicas solo quieren divertirse. Claro. Capaz que en realidad Sarah Jessica Parker hoy tiene mucho más años de los que yo creo. Sí, yo creo que sí. Tiene como 60 años, 60 y pico, sí. Bueno, Jennifer Grey también audicionó para hacer Flashdance y no quedó. Mirá. Llegó muy lejos en las pruebas, pero no quedó. Menos mal que quedó para Dirty Dancing, porque yo no te quiero tirar un ladrillo por la cabeza, pero Jennifer Grey medio que después desapareció de escena. Sí, desapareció. Justo la otra vez cuando estaba mirando un par de películas para Mortal Kombat, cuando hice todo lo que encontré en Mortal Kombat lo vi. Porque vos no te privás de nada, no. Eso me gusta. El público de Nunca Fuiste al Cine, en general nos siguen, @Nunca Fuiste Cine, porque quiere saber las obsesiones de Agus Rancini. En este caso está hablando de Dirty Dancing. De Dirty Dancing. Bueno, en una de las películas animadas de Mortal Kombat, la que especialmente está como protagonista Johnny Cage, aparece el personaje en dibujo animado, de Jennifer Grey. Es una de las que nombran todo el tiempo en la película. Pero sí, no tuvo la misma carrera, hizo un par de series, pero no fue lo mismo. Después, otro tema importante de las películas son las locaciones. Sí. Acá nos decían que estaban en un centro vacacional y todo, pero la que escribió la historia en un momento tenía pensado uno, que obviamente era muy caro, y con este presupuesto tan chico no podían. Así que contrataron un hotel, pero solamente tenían 14 días para filmar ahí. Uh-huh. Y la otra parte, la que tenía que ver con donde estaban los empleados en la película, uh-huh, la filmaron en un campamento tipo el de Juego de Gemelas, algo así. Para mí además me da como... me hace acordar a The Marvelous Mrs. Maisel cuando se van a los Catskills. Sí, ¿no? Sí. Para mí, como yo no conozco toda esa parte del mundo, para mí es todo un solo lugar que toda la gente va. Claro. Y siempre es igual. Bueno, otra de las partes importantes de esta película y la principal... tiene un reveal, me imagino. Y en la que se basó toda la película y todo el presupuesto es en esto, que es la música. El disco que tiene en la mano en este momento Agus Rancini, que dice Dirty Dancing. Todo el presupuesto se gastó en esto. Eleanor siempre supo los temas que quería para la película. El tema es que había que pagarlos y había que conseguir esos derechos. Así que mientras filmaban, hacían todo con metrónomos hasta que los consiguieron. Y después apareció una gran... lo más importante de la película, la canción final, la canción que se desarrolla todo. Empezaron a escuchar cassettes. Sí, cassettes se escuchaban todo el tiempo para ver cuándo encontraban. Y en el último encontraron el temón The Time of My Life. Así que ya tenían casi todo armado. Patrick Swayze también aportó una canción escrita por él que se llama She's Like a Wind. Ah, era un tipo completo. Sí, era un genio. Pero bueno, este baile de la película, el baile final, no solamente marcó lo que es algo en el cine, sino que acá nosotros teníamos nuestra versión en Feliz Domingo, que todos los domingos se hacía el baile. Era muy especial ese momento del programa. Uh-huh.
Bueno, la canción ganó el Oscar en el 88 a Mejor Película, y la última parte, que es la más importante también, es la coreografía, que es de Kenny Ortega, que quizás lo recuerden de las películas de High School Musical. Sí, te iba a decir que es un nombre que me sonaba y dije, ¿por qué me suena Kenny Ortega? Abracadabra, y también fue coreógrafo de muchísimas películas. Y además una de las coreografías más parodiadas de la historia del cine, ¿no? Bueno, como sí. que apareció en todo en Los Simpsons siempre, pero después en tantas otras cosas. Bueno, el éxito de la película también trajo una secuela, que es Dirty Dancing Havana Nights. ¿Que nadie vio? ¿Qué? Que nadie vio. Que nadie vio. Salvo vos. Tiene una pequeña aparición de Patrick Swayze, muy pequeña. Y ahora se dice que se está haciendo la segunda parte de Dirty Dancing. No una remake. No una remake, y se dicen que va a estar Jennifer Grey. Pero bueno, todavía yo no vi nada, así que veremos. Veremos y después lo sabremos, pero en este caso también escucharemos, porque además de hablar de Col 75, Pau Ferrero, y de Dirty Dancing, Aus Rancini, vamos a escuchar en este momento a Victoria Baracali de la ENERC, que nos va a contar qué está pasando en la Escuela de Cine de nuestra ciudad y nuestro país. Hola, soy Victoria Baracali, soy secretaria de Prensa y Comunicación del Centro de Estudiantes de la ENERC. Para aquellos que no sepan, la ENERC es la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente del INCA. En resumidas cuentas, la Escuela de Cine del INCA es una entidad pública, gratuita, a pesar de que entramos pocos por año y tenemos que hacer un examen, tenemos esa posibilidad de estudiar la carrera que nos gusta públicamente, y que también es de calidad, porque es reconocida tanto a nivel nacional como a nivel regional en Latinoamérica. También es una entidad federal, tiene sedes en distintas provincias, que le brinda también esa posibilidad a distintos estudiantes de otras provincias de poder estudiar lo que les gusta y de poder estudiar cine. Hace 2 años que asume el gobierno de Javier Milei, y como sabemos hizo un ajuste en muchos lugares, muchos sectores de la sociedad, entre ellos la cultura. Con esa asunción de Javier Milei asume la presidencia del INCA Carlos Pirovano, que es el actual presidente del INCA, y que lleva a cabo más de 600 despidos, entre ellos algunos despedidos, bastantes despedidos de la ENERC, que afecta obviamente a su funcionamiento interno. El año pasado el conflicto inició de manera drástica, o se reactivó de manera drástica con la implementación y aprobación de un nuevo régimen de asignación de horas cátedra, en donde se le quitaba a los docentes y a los ayudantes derechos adquiridos como las vacaciones pagas, y les bajaba drásticamente su salario, especialmente en el caso de los ayudantes. Nosotros como estudiantes el año pasado llevamos a cabo una toma de 1 semana en reclamo de que nuestro rector, Gabriel Roxe, se pronunciara en contra de este reglamento, y lo pudimos lograr. Sin embargo, este año se aplicó y los docentes hicieron paro activo en el mes de abril para poder reclamar, y se llevaron a cabo un montón de medidas, como una marcha hacia el INCA y de medidas de visibilización, pero sin embargo, en este mes de mayo los docentes decidieron hacer un paro con cese de actividades por tiempo indeterminado, que todavía se sostiene, y al cual los estudiantes acompañamos con la toma de la escuela. Entre los principales reclamos que llevamos a cabo el claustro de estudiantes, docentes y no docentes, que hemos podido consensuar en distintas asambleas interclaustro, encontramos la recomposición de los salarios de ayudantes e instructores, la revisión del nuevo régimen de asignación de horas cátedra, la puesta en marcha del llamado al concurso de rector, y se le exige a Gabriel Roxe, el rector de la ENERC, que convoca a Carlos Pirovano, el presidente del INCA, a una reunión abierta con toda la comunidad de la ENERC. Para lograr todos estos objetivos, los estudiantes tomamos la escuela 3 días seguidos la semana pasada, y apuntamos a que el viernes que viene, viernes 29 de mayo a las 17 horas, podamos congregarnos todas las personas a las cuales se sientan afectadas por el recorte que está llevando a cabo Javier Milei, y en específico Carlos Pirovano, hacia la cultura y hacia la educación, a congregarnos en la puerta del INCA para poder fortalecer estos reclamos y que nuestros reclamos sean escuchados por parte de las autoridades del INCA y de nuestra escuela. Consideramos que nuestro reclamo no es únicamente de la ENERC, sino que, como dije antes, es algo que afecta a la educación pública en su totalidad, como vemos en el caso de las universidades nacionales, y con lo cual mostramos nuestra mayor solidaridad al reclamo universitario, y que también es parte de un reclamo
de recorte y ajuste hacia la cultura, como puede ser también los despidos en el Instituto Nacional del Teatro o el Instituto Nacional de la Música, pero además un montón de otras luchas que van en contra y reclaman en pos de este ajuste a la cultura que no suceda. Bueno, muchas gracias por el espacio y eso. Escuchábamos a Victoria Baracali, secretaria de Prensa y Comunicación del Centro de Estudiantes de la ENERC, de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, dependiente del INCA, comentando la situación y repetimos esta convocatoria para una marcha de toda la comunidad del cine y también para otros sectores precarizados y víctimas de este ajuste a la cultura y la educación y lo hacemos extensivos acá a todos, ¿no? Creo que si algo necesitamos para enfrentar a las medidas de este gobierno es unidad de todos los sectores en lucha. En el caso de la ENERC convocan a una marcha el viernes que viene a las 17 horas en la puerta del INCA. Ahí nos vamos a encontrar. Menos de 60 minutos es un mediometraje. Arranca la segunda hora de Nunca Fuiste al Cine. Y seguimos en Nunca Fuiste al Cine, el programa de cine de FM La Tribu. Y en este caso, seguimos con los estrenos en esta semana. Y además, ya palpitando lo que va a ser el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos. Rarísimo. Tres países, pero no lo vamos a discutir ahora. Dentro de un mes, ya no estamos a un mes creo ya del Mundial. Sí. Para palpitar ese momento, Rodrigo Ferreiro fue a ver una película que se llama El Partido. El Partido es una película, es un documental argentino dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco. ¿Quería decir algo usted? No es de una organización política. No es ninguna organización política, no, para nada. Es un documental que está basado en un libro, que es el libro de Andrés Burgos, que se escribió hace unos años y que habla sobre el partido. El partido es el partido entre Argentina e Inglaterra del Mundial en 1986, justamente en México, donde no va a tener tantos partidos México. Pero tampoco creo que ni Estados Unidos ni Canadá tenga un partido tan trascendental para la historia del fútbol como ha sido ese Argentina-Inglaterra de cuartos de final del año 86. Y quizás por un montón de razones extrafutbolísticas también, no La solo... mayor de todas es que no está Maradona. Claro, sí. Me parece. No sé, acá hay un maradoniano muy fuerte, él va a estar de acuerdo, pero me parece que es la mayor. Uno solo, me extraña. Pero sí, evidentemente hay un montón de cuestiones de condimento. Sí, entiendo a lo que va. No son solamente Maradona, sino todo lo demás, pero en la película en sí no está Maradona tampoco. A ver, vamos a desmenuzar rápidamente la película. Claro, es un documental. La película es un documental en donde hay unas 6 personas más o menos, aproximadamente, 6 exjugadores de Argentina y de Inglaterra, que van contando cosas que le pasaron durante el partido, ¿sí? Okay. Del lado de Inglaterra está Gary Lineker, goleador del Mundial 86, por otro lado. Mi pirata favorito. Buen tipo, crack. O sea, progre, un inglés progre. Está Peter Shilton, el arquero, que nunca superó la mano de Maradona. Es que no la superó nunca. Lo rompió. Es como, claro, sí. Le quedó como que decís, soltá, Shilton. Soltá la mano. Quedó como en todas las fotos, en todos los videos. O sea, es como nunca superó que Maradona no le haya pedido perdón. Es un juego, no jodas. Dale, Peter. Dale, Pedro, ponete la pila. Bueno. ¿Y qué otro más? Y después está Barnes, que es un afroamericano, que es hermoso ver a Barnes mirar, porque los muestran mirando partes del partido, que Barnes era suplente, entró en el segundo tiempo y volvió loco al equipo argentino, es el que tira el centro en el gol de Lineker, y el que tira el centro que salva o la articochea en lo que él llamó la nuca de Dios, que es una jugada increíble, mírenla, porque es increíble cómo salva ese gol. Hay mucha gente, no quiero hacer name dropeo, pero hay mucha gente que no vio ese partido. Bueno, ese partido... solamente vio los goles. Claro, rápidamente, Argentina ganaba 2-0 con 2 maravillas de Maradona.
Inglaterra se pone 2-1, todo en el segundo tiempo, ¿eh? El primer tiempo termina 0-0. Inglaterra se pone 2-1 y peligrosamente empieza a acercarse al empate. Hay una jugada muy similar al descuento de Lineker, que es un cabezazo en el área chica, con desborde de Barnes, que es el morocho que entra en el segundo tiempo, y que milagrosamente abajo del arco y casi sobre Lineker salva a la Orticochea. Lineker que cabeceaba y era gol, estaba casi pegado a la línea. Sí. Mírenla, esa jugada, porque es increíble cómo la Orticochea la saca. Increíble. No se puede creer. Bueno, es una película que hace... aparece, por supuesto, la Guerra de Malvinas como antecedente del partido, pero trata de dejarla un poco por fuera. Okay. O sea, lo logra sin dejar establecido que fue importante la Guerra de Malvinas para el partido. Pero además hace como un paralelo incluso entre el proceso de Bilardo y el proceso de... Creo que Robbie Bobson era el técnico inglés, porque ambos son muy resistidos al principio, después empieza a dar resultado su funcionamiento, el funcionamiento del equipo. El partido además muestra anécdotas que no son tan conocidas, que aparecen en el libro de Burgos, y hace como una cronología de cómo se llega a ese partido. Es decir, cómo hay cuestiones que vinculan a Argentina e Inglaterra, algunas no bélicas, sino amistosas, que llegan a ese día, a ese junio de 1986, del cual se cumplen ahora 40 años, ¿sí? Este año. El técnico era Bobby Robson. El técnico exactamente, de Inglaterra en el Mundial 86. Y Carlos Alberto Vilaló, el técnico argentino, lógicamente. Y bueno, y hay muchísimo material archivo, muy lindo, o sea, con jugadas de ese partido y además de otros partidos entre Argentina e Inglaterra, por ejemplo, el de Ratín en el 66, donde se limpia, lo echan, no había amarilla y roja en ese momento, entonces Ratín argumentaba que no entendía lo que le estaba diciendo el árbitro inglés. Desde ese mundial, después de eso, se empieza a utilizar la amarilla y la roja. Claro, como para señalar la acción de expulsar. Claro, él pedía un intérprete, el árbitro alemán que estaba dirigiendo. Hay gente muy joven en esta mesa que no sabe que Ratín era un jugador argentino, que lo expulsa de Inglaterra en un partido contra Inglaterra y hace una serie de gestos impropios frente a la reina de Inglaterra. Y que usaba la número 10. Usaba la 10, jugaba de mediocampista. Inglaterra después sale campeón de ese mundial. Exactamente. Cuando la 10 era otra cosa porque no la había usado todavía Maradona. Claro, bueno, en el 66 ese partido fue por las semifinales. O sea, Argentina había llegado a la semifinal del 66 y un árbitro alemán dirige el partido Argentina-Inglaterra y un árbitro inglés dirige el otro partido que fue Alemania-Uruguay. Alemania-Paraguay o Uruguay, no recuerdo, Uruguay creo. Semifinales. Bueno, gana Inglaterra y Alemania, juegan la final. E Inglaterra gana ese partido con un gol que la pelota no entró. Pegó en el travesaño y pegó muy lejos de adentro del arco. Y bueno, eso también desata un paralelismo breve. Dice, bueno, pará. Sí. La mano es la mano, pero ustedes salieron campeones. Te voy a hacer una pregunta muy injusta. Dale. Pero digo, el partido sabemos lo importante que fue. Algunos han leído también el libro de Andrés Burgo. Pero, ¿por qué es relevante? ¿Por qué es conmovedor? ¿Por qué está bueno ver esta película en el cine hoy? Es interesante lo que decís, porque logra generar como suspenso, más allá de que todos sabemos cómo termina la cosa. O sea, todos sabemos que Argentina ganó ese partido y que después salió campeón del mundo porque pasó hace 40 años. Claro. ¿Te imaginas que no? Que en un momento dice... Maradona se metió al último y la tira fuera. La tira fuera. Cosa que pasa en Wembley en el año 81 y es increíble como Maradona en su relato posterior en el vestuario ese día, después del partido, dice: yo me había acordado que mi hermano me había dicho, Diego, te equivocaste. Cuando en vez de patear en Wembley, tendrías que haber gameteado al arquero y meterla. Claro. Y él se acuerda en ese instante, mientras estaban gameteando los ingleses, de ese diálogo. Hermoso. La cara del lado argentino, ¿quiénes están? Justi, Ruggeri, Burruchaga y Valdano. Ah, mira. El lado inglés están Lineker, Barnes y Peter Shilton. La cara de Barnes, cuando ve las imágenes del partido a Maradona, al Diego gameteando, son hermosas. Está emocionado y lo dice. Él estaba en el banco y dice: yo todo el primer tiempo solamente miré a Maradona. Claro. Estaba como testigo privilegiado. No me interesaba ver a los otros jugadores, ni siquiera a sus compañeros. Claro. ¿No? Yo fui a ver a Maradona. Sí, aparte Lineker, que ahora, porque uno lo ve, yo no sé, lo sigo mucho como podcastero y gente que habla de fútbol, tipo súper copado, que apoya a Palestina, era un crack.
Llegó a jugar en el Barcelona, o sea, Sí. en una época en la que los ingleses no eran las grandes estrellas del fútbol. No. Él era bueno de verdad. Exactamente. Y contestando tu respuesta y cerrando acá, ¿por qué? Yo creo que tienen que ir a verlo los que no les gusta tanto el fútbol. Sobre todo. Porque yo escucho 1000 veces decir la estupidez de que, bueno, son 11 contra 11, atrae una pelotita. Bueno, vayan a ver ese documental y después me cuentan. Bien, está hablando en este momento Rodrigo Ferreiro de El Partido, que justamente se trata del partido Argentina-Inglaterra en 1986. Pero ahora, mientras se aclara la garganta para escupir sus verdades en el micrófono, entre otras cosas, llega Blas Martín para hablar de quizás la película más esperada del año, The Mandalorian Grogu. Bien, como bien dice Santi, fuimos por separado, Santi también la vio, el Mandalorian y Grogu, lo vamos a hispanizar ese nombre. Película que se imaginarán, si lo saben y si no, se los cuento, se basa no solo en el universo Star Wars, que ya está por cumplir 50 años, si no los cumplió ya, es el 77, es la primera. El año que viene. El año que viene cumple 50 años. Wow. Hace algunos años ya la franquicia es propiedad de Disney. Las famosas bodas de oro. Ajá. Se vienen grandes festejos en el Obelisco. Se me ocurren muchos chistes, no lo voy a hacer ninguno. Bueno, además de Star Wars, se basa en la serie que sacó Disney hace algunos años llamada The Mandalorian. Ahí conocemos a este personaje, la mayoría por lo menos, y a su partener. Primero lo conocimos como Bebé Yoda, o Yoda Bebé, y luego conocimos su nombre, Grogu. ¿Sí? Es de la misma especie de Yoda, es el personaje entrañable, sabio, entrenador de Jedi y Jedi. Él, que bueno, pasa mejor vida en la primera trilogía. No me digas. Ya lo deben saber, sí, no es spoiler. Es historia universal de la humanidad. Y bueno, y este pequeño niño es de su misma especie. La serie nos muestra, bueno, cómo se van conociendo y compartiendo aventuras, etcétera, etcétera. El Mandalorian es parte de un credo, que es el Mandalor, por lo cual está vestido siempre con un traje de acero mandaloriano, que es resistente a todo, bla, bla, bla. Y nunca se puede retirar el casco porque eso es faltar es una falla muy grave de honor, como, no sé, una blasfemia, una herejía. Son como, medio como, ahora que estoy viendo Game of Thrones, es como el acero valeriano y además son como los guardias de la noche, que también tienen juramentos que no pueden. Exacto. Ahí va. Y tienen esta cosa de this is the way, así es como debe ser, este es el camino, etcétera. Bueno, no vamos a meternos mucho ahí porque no tenemos tiempo para eso. Ajá. Pero esta película retoma eso. A mi gusto me parece que se pierde algo de lo que había tenido mucho éxito en la serie, que era algo que le daba también el formato. El formato lo que te permite de la serie es, al contrario de lo que uno podría pensar, que es que uno tiene menos tiempo porque los capítulos son más cortos, uno tiene más tiempo porque a lo largo de una temporada puede llegar a tener 6, 7 horas, 8 horas de una misma historia, fragmentada semanalmente o en formato plataforma, en capítulos para ver on demand. En este caso es una película de 2 horas que pierde, a mi gusto, toda esa cosa que tenía más cadenciosa y de tiempo, al menos en las 2 primeras temporadas de The Mandalorian, que son las que están mejor resueltas a mi gusto, y entrega más una película de aventuras que tampoco es una gran película de aventuras a mi gusto. Me da la sensación de que terminan insertando esos 2 personajes en una lógica muy distinta en la que funcionaban muy bien, y lo vemos, bueno, como decía, en una serie de aventuras bastante descontextualizadas. Acá voy a hacer un paréntesis que quizás Santi después puede retomar mejor. Quienes conocen el canon completo de Star Wars, esto es más allá de sus películas y las series live action, las series animadas como Clone Wars o Rebels, tienen mucho más background de muchos personajes que aparecen de manera muy superficial en esta película, que es un problema para la película. No porque es una película que debería funcionar por sí misma, más allá de si no viste The Mandalorian, por ejemplo. Y en ese sentido, lo que pasa con la sucesión de acciones, con la construcción del drama y con la resolución de cada uno de los conflictos, todo termina siendo muy liviano, sin densidad dramática, con un par de chistes buenos, es verdad, pero siento que también esa parte está menos explotada, sobre todo en la relación entre el Mandaloriano y Grogu,
que tienen algunos buenos momentos van por carriles separados en la película, pero se perdió para mí un poco eso que había funcionado también en la serie. En la de Mandalorian, algo en la primera temporada de Boba Fett que no le gustó a casi nadie, pero esta película es otra cosa. No sé, Santi, ¿qué querés completar de esto? O discrepar, claramente. No, claramente discrepar, porque fui muy feliz en el cine. El cine es el territorio donde se genera la alegría para la humanidad, y en ese sentido me parece que lo que pasa con The Mandalorian and Grogu es que es difícil de verla si no viste algo más. Yo escuché una entrevista a Jon Favreau, el director, que decía: pensamos en que la pueda ver cualquiera que más o menos haya visto algo de Star Wars, no tampoco algo completamente de cero, y yo ahí no creo que eso le haya salido. O sea, si no viste algo, y probablemente no es para vos, pero sí requiere tener otros conocimientos de la propia historia, incluso la propia historia de los dos personajes protagonistas, para que cada vez que ocurre lo que ya uno espera que ocurra, celebrar, ¿no? Pero sí, es una aventura de un cazarrecompensas y su joven protegido, y tiene una aventura, empieza en un lugar, termina en otro, sale bien, le pasan cosas malas y vuelven a levantarse. En ese sentido, se parece mucho más al cine clásico que al cine que estamos viendo últimamente, ¿no? Como esta idea de, bueno, es una aventura, pasan cosas, 10 minutos de machaca, de gente explotando y no sé qué, y no te vas a llevar un gran mensaje. Si la ves en esos términos, está muy bien. Para mí, yo cuando me enteré que iba a haber una película de esto, dije, no hay necesidad. Pero después pensé, ¿por qué se hace en el cine? Porque el público últimamente requiere determinada espectacularidad que sale muy cara. Entonces, con esto justificaban los gastos, y mucha gente la va a ver en la tele, en la casa, como veía la serie. Iba a ser un gran capítulo largo de la serie, y lo que hicimos en realidad, quienes fuimos a pagar una entrada como Blas y como yo, fue financiar que Disney pueda hacer una serie más cara, con ese pasado por los cines. Y la otra es que, básicamente, es un Yoda bebé, es un Yoda chiquito, y nos da mucha alegría. Sí. Entonces, aparece el bebito. Hace sonidos de bebé, ¿no? Hace sonidos de bebé, hace cosas con la fuerza y todo. Y entonces ya de por sí te olvidás. Sí, la verdad, $200 millones gastaron en este muñequito. Pero la verdad que me devolvió cada uno de los centavos de dólar que le acabo de aportar a la corporación. Tiene un cameo de Martin Scorsese. Sí, Martin Scorsese, que en algún punto devuelve también la tradición de esos grandes directores, como fue en el comienzo de The Mandalorian con Werner Herzog, que hace como de uno de los villanos. Claro. Donde seguramente le pasó a alguno de ustedes cuando lo vieron diciendo, ese no puede ser Herzog, ¿no? ¿Qué hace Herzog en una serie de Star Wars siendo un villano? Y cuando aparecen los títulos decís, tipazo total. Claramente. Bien, The Mandalorian and Grogu la encuentran en las salas de cines. Dios crea al dinosaurio, Dios destruye al dinosaurio. Dios crea al hombre, el hombre destruye a Dios, el hombre crea al dinosaurio. El dinosaurio se come al hombre. La mujer hereda la tierra. Nunca fuiste al cine. Queremos contarles a todos y a todas que hoy es 23 de mayo. Y si no lo sabían todavía... Yo no lo sabía que era 23 de mayo. ¿No sabías? Yo no sabía si lo habíamos dicho, pero es el Día del Cine Nacional. No te la puedo. Así que feliz Día del Cine Nacional argentino, ¿no? Ay, qué lindo, me siento en el Pacha en el 2005, ¿no? Con estos aplausos. La fecha fue establecida para conmemorar el estreno de La Revolución de Mayo, wink, wink, en el año 1909. No digas wink, wink, en vísperas de la Revolución de Mayo. Decí guiño, guiño. Onomatopeyas de ojo cerrado. Y como nuestro entrevistado sufrió un percance en el camino y no puede llegar a contarnos en este momento de qué se trata su trabajo, un poco de qué íbamos a charlar nos va a contar en este Día del Cine Nacional Argentino Rodrigo Ferreiro. Sí, le mandamos un saludo a Oscar Frenkel, ahí mandó un audio pidiendo disculpas que estuvo laburando hasta último momento. ¿Con qué estuvo laburando hasta último momento? ¿En qué estuvo trabajando Bien. Oscar Frenkel? Contame, Rodri. Primero quería hilar un poco lo que dijo usted. Sí, meta. Con respecto a que se cumple un aniversario de la primera proyección, el primer documental en el año 1909 llamado La Revolución de Mayo.
Porque se va a estar proyectando justamente el martes 26 de mayo cuando se inaugure el Centro de Experimentación Audiovisual de la ciudad de Avellaneda. ¿Sí? Ok. Que bueno, se va a proyectar no solamente la Revolución de Mayo, sino un cortometraje de Adolfo Coll de la década del 40 que tiene imágenes de la ciudad de Avellaneda, por eso se va a estar proyectando imágenes de época. Bueno, el Centro de Experimentación Audiovisual, que es municipal, de la Municipalidad de Avellaneda, va a contar con, además, una sala, esto me llamó mucho la atención, para bien, es una muy buena noticia, una sala llamada Fernando Pino Solanas, donde va a haber proyecciones en digital, pero también en fílmico. Ah, mira qué bien. Sí. Eso es una novedad, porque que haya una nueva sala con un proyector para proyectar en fílmico va en contrasentido de lo que está pasando. Digamos, si contamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos 2 o 3 lugares. Tenemos en el Malva, tenemos la Lugones, tiene uno, pero no sé si lo... Hay uno en la Lugones y hay uno en las salas de abajo del San Martín, del Cultural San Martín, que tiene el doble proyector, para un lado digital y por un lado digital y fílmico. Sí. Ok, exactamente. Bueno, es una buena noticia, una sala de 99 butacas, sí, va a tener. Una buena cifra. Sí, la verdad que sí. Es una... A ver, en este contexto es una muy buena noticia, ¿sí? Va a haber proyecciones, va a haber ciclos, va a haber charlas, va a haber talleres. Está bueno también que se expanda hacia afuera de la ciudad de Buenos Aires. Un espacio con mucha tradición, Avellaneda, vinculada a la historia del cine argentino, del hacer, de producir y de enseñar cine argentino. Y para observar lo que tiene que ver con la política de preservación que propone este espacio, porque está como en su manifiesto, en sus intenciones fundacionales, bueno, obviamente ser sede del Archivo Audiovisual Municipal de Avellaneda, concebido como una cinemateca. A esto se le suma que va a tener los archivos completos que quedaron de Leonardo Fabio, que lo tenía su familia hasta este momento. No sé si será cedido o si tendrán unas copias nuevas o tendrán los negativos. También de Pino Solanas, de Coco Blaustein, que fuera director también del Museo del Cine, y de Mercedes Sosa. Me imagino que hay algo ahí también de una institución que aparece para cubrir una necesidad que claramente el Estado Nacional no está cumpliendo y que puede tener la espalda o la dimensión para poder acopiar colecciones importantes y también la confianza de que va a ser cuidado. Seguimos entonces con Nunca Fuiste al Cine. En instantes nomás llega Lau Forni, no de Avellaneda, sino de un poquito más al sur. En instantes aquí en esta casita con parlantes de la calle Lambaré. Close your eyes. This is such stuff as dreams are made of. Nunca fuiste al cine. Esa cosa de la que están hechos los sueños. Seguimos aquí, última media hora de este programa número 154 de Nunca Fuiste al Cine. Blasito, te había quedado algo ahí en la mochila. Sí, les quería contar que ayer fui al cine, porque eso es lo que hacemos nosotros. ¿En serio? ¿No? Fui al Malva a ver una película que ahora no me voy a quitar la ropa porque hace frío, pero tengo una remera de El romance de la Niceto y la Francisca, que fue la película que fui a ver, creo que por primera vez en 35 milímetros, gracias a Peña, que armó este ciclo de cine argentino de la generación del 60 durante todo mayo con funciones los jueves y viernes. Queda todavía las funciones del viernes que viene. No, listo, ya no hay más funciones. Lo que queda, ya no había más funciones. Queda una, pero va a ser el jueves 28, el momento en que se presente el libro La mirada cinéfila de Daniela Cossack. Este ciclo de la generación del 60 es producto del lanzamiento de este libro, que tiene que ver con un análisis, estudio de la revista Tiempo de Cine, lo hablamos acá la semana pasada, editada por el Cineclub Núcleo, que circuló en la década del 60, entre 1960 y 1968, siguiendo el modelo de publicaciones como Cinema Nuevo y la Cahiers du Cinéma, la francesa. Vinculada mucho a la actividad cineclubística, fue muy importante en esto de la definición
desde la crítica de lo que fue la generación del 60, de este grupo de directores, de este grupo de películas que vienen a romper con la tradición de los estudios cinematográficos que ya venían de capa caída y con una mirada un poco puesta en lo que estaba pasando en la modernidad en Europa. Empiezan a hacer algo acá vernáculo, la propia modernidad del cine argentino. Bueno, y este ciclo termina entonces el jueves 28 de mayo, este jueves a las 7 con la presentación del libro editado por Taipei Libros, y va a coronar tanto la presentación como el ciclo con la proyección de Dar la Cara, película emblemática de la generación del 60 de José Martínez Suárez. Ahí mismo, si van a la presentación del libro, que es a las 7 de la tarde, se quedan gratis a la película. Si van solo a la película, tienen que comprar las entradas. Y ya que hablamos de cartelera, luego de terminado este ciclo, el día 28, el mismo 28, comienza la Semana de Cine Portugués. La edición número 13 de la Semana de Cine Portugués comienza el 28 de mayo, se extiende, como bien dice el título, una semana hasta el 4 de junio, con funciones en el Malva y algunas sesiones especiales en Sala Lugones. Esténse atentos porque seguramente la semana que viene traigamos aquí a uno de los invitados de esta Semana de Cine Portugués, como lo hicimos en ocasiones anteriores, y pueden enterarse de toda la programación en las redes de la Semana de Cine Portugués. Tenemos algo más también. Nos salimos de la ciudad de Buenos Aires, para aquellos y aquellas que nos tildan de porteños. Somos porteños, pero también pasan cosas en Avellaneda y también pasan cosas en la Universidad Nacional de Lanús. Sí, porque a partir del miércoles 27 de mayo, sí, se va a estar dando un ciclo y proyección de Raimundo Gleiser. Tenemos muchas películas. El 26 de mayo, por ejemplo, Ceramiqueros de Tras la Sierra, Sweep, Me matan si no trabajo y si trabajo me matan, a partir de las 6 de la tarde. El 3 de junio, La Tierra Quema, ocurrido en Walfin, Quilino y Mataque. 10 de junio, Los Traidores, ¿sí? A las 6 de la tarde. 17 de junio, Banadé, Ni Olvido ni Perdón y las AAA son las 3 armas. Y ahí termina, el 17 de junio. Así que tenemos varias películas y cortos de Raimundo Gleiser. El ciclo de proyección y debate se llama Sembramos a Raimundo. ¿Dónde es? Es en la Universidad de Lanús, en el cine universitario Tita Merelo, y es una actividad gratuita. Así que aquellos y aquellas que están en zona sur, acérquense. Llama la atención, ¿no?, cómo se empieza a descentralizar la proyección de cine, la aparición de ciclos ante la decisión del gobierno nacional de soltar y no subvencionar ni hacer absolutamente nada, ni promocionar el cine argentino. Así que bueno, estos ciclos de proyección y debate que van apareciendo por diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires siempre son bienvenidos, y por supuesto vamos a promocionar desde aquí, desde Nunca Fuiste al Cine. Corrijo, si quieren enterarse de la Semana de Cine en Portugués, entran al sitio de Vaivem con W corta y M al final, vaivem.com, y si no, en la página del Malva y de la Sala Lugones van a tener el detalle de las funciones de este festival que se dan en esas salas. Bien, el ciclo de Gleiser, por supuesto, lo pueden consultar en la página oficial de la Universidad de Lanús, UNLA oficial, allí en Instagram. Bien, no sé si tenemos algo más. Sí, estaba ahí, buscando, bueno, no sé si lo dijiste, que lo de Gleiser es por los 50 años de su desaparición. No lo había dicho. Bien. Hay otras actividades que estaba tratando de encontrar en este momento, pero no estoy encontrando. Pero vamos a tener acá, también vamos a traer este programa, probablemente durante junio, a alguien para conversar de la figura de Raimundo Gleiser. Muchas veces tenemos una mirada parcial de Raimundo, más vinculado a su militancia política y a su decisión de tomar las armas y a su carácter de desaparecido por la última dictadura. Y en eso nos olvidamos de su tarea, que ha sido un gran realizador, es creador de películas muy buenas, tanto documentales como, bueno, la clásica Los Traidores, de ficción. Y está bueno detenerse a ver las películas, como también en Lúcida programaron algunas de ellas, para bueno, algún distraído que no lo tuvo presente, poder recuperar las películas de Raimundo. Quédese, porque todavía falta para las 4 de la tarde. Está llegando Lau Forni con su columna mensual. Esto es Nunca Fuiste al Cine. Ya volvemos. Hola. Silvia Prieto.
¿Quién habla? ¿Qué quiere? Por favor, no me corte, habla Armani, el de Armani. Le pido que no me moleste, estoy mirando una película. Estás escuchando Nunca fuiste al cine, tercera temporada. Esa es la cortina que presenta a Lau Forni, que está llegando ahí, está tomando agua, está llegando de zona sur, pero nos quedó algo pendiente y Blas lo pudo encontrar. Claro, porque dije que estaba buscando la actividad de Glazer en Mar del Plata y acá la encontré. Este sábado que viene, el sábado 30 de mayo, a las 17 horas en Mar del Plata se van a proyectar cortometrajes de Raimundo Glazer por los 50 años de su desaparición forzosa en la vía orgánica. Esto es Garay 3930, entre Funes y Guido. Organiza La Vía Orgánica, La Tierra Quema, revista de crítica amiga, y La Hiedra Anarquista. La entrada es libre, así que invitamos a quienes estén por Mar del Plata, por La Feliz, quienes tengan ese privilegio, que se acerquen a esta actividad, como tantas otras, como mencionó Rodrigo más temprano, que se van a estar dedicando a Raimundo en su aniversario número 50 de la desaparición forzada. Rodrigo, vamos a Mar del Plata el sábado que viene, tenemos que hacer el programa. Bueno, ¿qué hacemos? Que lo hagan ellos. Que hagan ellos, ¿no? Nosotros bancamos el programa solo. Así que bien podrían ellos ahora bancar el programa y nosotros... Es más, yo creo que tendrían que pagarnos los pasajes. Sí, y la estadía. Pasaje y estadía. Claro. Bueno, hay consenso. Entonces, Nunca fuiste al cine, banca tenemos que ir a cubrir, no es placer, es trabajo. Por supuesto. Vamos a cubrir una actividad que se hace en Mar del Plata. Exacto. Hablando de Mar del Plata, ya está la fecha para Fuera de Campo, parece, pero no la vamos a decir. Ah, mira. No la vamos a decir. Fuera de Campo, el número 2/3. Sí, ponele, sí. Bueno, Fuera de Campo estuvo girando por el país, ¿no? Claro, hablando de giras. Pero bueno, ya salió la fecha del festival, de festival oficial, ¿no? Que seguramente será otra vez una pedorrada. Alguna cosita. Yo no fui el año pasado, no fui a ninguna proyección. Usted creo que sí. Sí, fui a una. Capaz que a una voy este año, para ver. No te pierdas, no te tenés que perder los anunciantes del Festival de Cine Mar del Plata. Tenés 10 minutos previo a las películas de comerciales, de archivos de locales comerciales de barrio, que tiene una producción audiovisual de 1985. Bueno, voy a ir solo a eso. Termina eso y me voy. Y no veo la película. Bueno, ha llegado aquí nuevamente, directo, en avión, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, Lau Forni. ¿Cómo va? Bien. ¿Bien? ¿Respiró? ¿Tomó agua? ¿Tomó algo ahí? Tomé agua, sí, me recibieron con agua, gracias. Bueno, muy bien. Si no podemos seguir hablando de, de tantas cosas. Sí, no, igual es cómico porque justo la columna de hoy viene muy bien para estar agitada, saber que tarda un montón el colectivo, que viajé mal, es ideal. ¿Viajaste mal en la ciudad de Buenos Aires? ¡Qué raro! No puede ser. Ambas, sí, peor. ¡Qué aún. raro! Si aumentó el boleto debe haber mejor servicio, me imagino. Veo que ahí tiene 4 libros, ¿sabes? ¿No? Sí, 4. Sí, y ahí tiene más. Bueno, y ¿por qué ha convocado todo esto? Acá hay otro más de Wells. ¿De qué va a hablar hoy? Bueno, tomando un poco la vieja costumbre de efemérides, la idea de hablar de cine, literatura y trabajo. Y esta vez voy a partir de un autor que es uno de mis autores favoritos de siempre y que nunca lo traje, porque a veces uno cuando le gusta tanto algo quizás lo va postergando, y después puede casi me parecer una trampa traerlo porque es un autor que podría ser la base de esta columna, que es Mark Fisher. ¿Por qué digo que podría ser la base de esta columna? Porque es un autor que, para elaborar todas sus teorías en general, suele hacer muchas referencias a la cultura popular, al cine, a las series, películas y libros. Es como un crítico cultural. Sí, es un crítico cultural inglés que dijo un par de frases que han quedado bastante grabadas en la memoria de la resistencia popular. Sí, exactamente. Muchas frases, por eso
en realidad también quizás por eso es un autor que posteriormente porque mucha gente lo deprimía un poco. Sí. leerlo. Hay gente que no lo quiere a Fisher. Hay gente que no lo quiere. Eso no había Hay escuchado. gente que no lo quiere, lo tilda de posmoderno, ¿viste? Esas cosas medio estúpidas. Mirá. Y hay gente que le deprime, sí. Hay gente que le deprime, pero también ahora hay una gran cultura de fans. Claro, es lógico igual que te pueda deprimir un poco porque él hizo toda una crítica a lo que sería el postcapitalismo, básicamente hablando de una especie de... Si bien él pensaba que había una apuesta a un futuro posible que lo llamaba justamente romper con el capitalismo e ir a otra cosa desconocida, no daba en realidad ninguna propuesta como esperanzadora, como bueno, esta es la solución. Y todos estaban esperando con esta solución que nunca llegó y encima se suicidó. Entonces, no va a llegar. Entonces, claro. Es como que uno dice, bueno, o sea, en serio que se suicidó por su propia teoría, bueno, no, o sea, él luchaba con la depresión, que es uno de los ejes que toma. Él, bueno, es bastante inabarcable en toda su teoría. Yo voy a tomar algunos puntos porque la idea es hacer una transposición que me pareció media interesante, que no la he visto, al menos probablemente alguien la hizo seguro, que es tomar algunos de los ejes de Fisher para leer Metrópolis, la película Metrópolis. Que de hecho iba a ser el punto de partida de esta columna. Quería hablar de Metrópolis, pero después dije, sí, es una película muy interesante, también muy controversial, pero quería como algún eje de lectura diferente para tratarla. Bueno, de todo lo que dice Fisher, probablemente la frase más reconocida, porque es su primer libro que hay difusión, que es si se puede es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Él dice eso obviamente por lo que comentaba antes, que encuentra en la sociedad actual un montón de síntomas de parálisis, de una cierta no de tensión del tiempo, sino como repliegue temporal que se vuelve a un futuro y no hay el futuro en sí se volvió una palabra vacía, como que no hay una posibilidad de otra vuelta de tuerca, y por eso lo llama como una nostalgia, pero una nostalgia no en el sentido poético de bueno, quiero esos viejos tiempos, sino una nostalgia de no poder inventar nada nuevo, lo típico que se dice hoy en día, como todo está. La nostalgia del futuro. Claro. ¿no? Exactamente. Es algo que vimos cuando vimos Estrella Roja de Sofía Bordenave, se basa un poco en esa idea, y hay un corto también de Chris Marker, que creo que se llama, es un año, no me acuerdo si es 1984, algo por ahí, sí, por ahí, que va por este lado. No lo vi, lo voy a anotar para ver. Bueno, esta premisa, que sobre todo es una de las más conocidas de él, hace que analice mucho los universos distópicos cinematográficos. Entonces ahí es donde entra para Metrópolis, me pareció como interesante traerlo porque se considera, creo, corríjanme si no, la primer distopía, y más allá de todo lo que como que contribuyó a todo lo que es luego el cine de ciencia ficción y demás, como una gran distopía, pero a la vez con un argumento que es el que más críticas ha recibido. O sea, si la película logró tener una trascendencia impresionante, sobre todo por su estética, pero lo han criticado mucho por su contenido. Y de hecho, dos críticos muy, muy fuertes, uno es Wells, el que voy a mencionar un poquito, que la odió a nivel de llamarla la película más estúpida que había visto. Igual, el año 1927 tampoco es que había visto tanto. Claro. Pero él estaba también, ahí entre paréntesis, un poco ofendido para mí, porque Wells había escrito hacía 30 años atrás una novela llamada El despertar, que era de un hombre que despierta 200 años en el futuro y de repente se encuentra con una sociedad oprimida y se encuentra con que él tiene que ser el salvador de esta sociedad. Y quien vio Metrópolis, quizá le resuene. Voy a contar brevemente Metrópolis porque por esas películas que muchos nombran, pero tampoco por ahí la vieron. Yo la vi hace poquito, la nueva versión completa, que aparte está esa historia épica que obviamente voy a mencionar brevemente, del rescate de Fernando Martín Peña, por su tenacidad en buscar películas perdidas, logró que no se destruyeran, se rescataran partes que estaban perdidas y muchas partes que daban sentido, incluso, o sea, cambiaba el sentido, no era simplemente para el fan cinéfilo, sino que realmente cambiaba otra lectura a la trama. Pero bueno, Metrópolis básicamente es una sociedad que está situada en 2026, también me parece interesante traerla porque está situada en lo que sería ahora, que es una sociedad que se divide muy gráficamente en el abajo y el arriba. El abajo es una sociedad de catacumbas, de oscuridad, donde un montón de empleados, o sea, trabajan 10 horas, se reemplazan, parece que son una masa sin pensamiento. De hecho, la simbología de la película son la mano, o sea, como una gran masa que no se centra en ningún personaje, después sí en uno que cruza con el protagonista, pero mayormente parece una masa inerte que no tiene capacidad de reacción de ningún tipo. Y arriba los ricos en un mundo
que sobre todo se caracteriza por sus rascacielos, por sus luces y demás, que encima tampoco es que hay como una vida muy interesante, están un poco como enajenados en placeres y brillos y no muestra mucho más. Algo que, por ejemplo, se podría comparar, salvando las distancias, en realidad leyendo a Fisher lo pensé, en Wall-E, que es una película que, por ejemplo, Mark Fisher toma, y un poco en Metrópolis se quiere eso, porque los que están en el mundo de los ricos y placeres están también como embebidos en que le den todo lo que quieren, no parece que hay otra construcción. Y abajo, bueno, explotado está un poco sin ninguna otra elaboración. A tal punto que es muy interesante como un reloj de la fábrica son horas así como de 10 horas, es como un tiempo paralelo, porque son 10 horas las que trabaja y se va reemplazando. Hasta en ese sentido cambia. La película, bueno, fue, como decía antes, muy conocida sobre todo por todos los recursos que utilizó. Algunos hasta se usaron hace no mucho en El Señor de los Anillos, o sea, de perspectiva, de maqueta, además. Y, polémicamente, por las simetrías y ciertos simbolismos que después se emparentaron con el nazismo. Lo que, nota al pie, no es un dato menor, porque la esposa y la autora, esto, dato fundamental, si bien la esposa de Fritz Lang era la guionista, previo a eso escribió la novela. O sea, existe la novela antes que la película y la esposa se afilió al nazismo. De hecho, fue una separación de ellos. En su momento, bueno, aparte mutuamente tenían amantes, hay muchas teorías de por qué se separaron. De hecho, el matrimonio anterior de Fritz Lang, la esposa se suicidó, entre comillas, cuando lo vio con la cama con Thea von Dar, lo que está medio como encubierto, no se sabe suicidio, asesinato, algo. Hay algo, como una historia ahí en paralelo de suspenso. Sí, que de hecho dice que él quedó muy mal por eso, porque la mató, porque se suicidó, por lo que sea, y de ahí el fatalismo que tiene en general muchas de sus películas, que tampoco son muy esperanzadoras en sí. Pero bueno, se dice que fue uno de los motivos de separación, porque él era de ascendencia judía, se fue. Si bien es curioso, porque el régimen, o sea, por un lado fueron canceladas sus películas, pero por otro lado lo llamaron para dirigir nuevas películas del régimen nazi, y él no quiso y se fue a Estados Unidos, donde lamentablemente llegó a ser como más una herramienta, un engranaje más del cine hollywoodense, aunque hizo su aporte con ciertos tintes de izquierda, por lo que también fue perseguido después en Estados Unidos por el macartismo. O sea, fue perseguido en todos lados. En todos lados, sí. Pero bueno, yo leyendo no encontré demasiado en Fritz Lang de los sentidos que le quería dar a esa trama, que muchos, incluso, como decía Wells y Luis Buñuel, la consideran como que no tenía sentido, muy idealista. ¿Por qué? Porque después, o sea, en la película, hay una mujer, María, que es la que en su momento contiene un poco a los empleados. Después hay un, entre comillas, científico loco que crea el robot que va a tener la forma de María para hacer que los empleados la sigan ciegamente y destruyen la ciudad, las máquinas que los esclavizan, pero destruyendo esas máquinas se destruyen su tierra, toda la ciudad donde vivían, y a los niños, que esa escena es impresionante. Se había olvidado que tenían hijos. Estaban haciendo revolución los adultos y los hijos en sus casas, y de repente empieza a inundar todo y lo que los salva a todos es María. Bueno, la cuestión es que en ese campo de destrucción termina la película, sí, acá no es spoiler, porque no se lo critica así nadie. No es spoiler, no. Yo igual ya está. defiendo que las películas viejas igual pueden, pero se habló mucho de eso, porque la gran premisa de la película es que se puede conciliar la mano, que serían los obreros, con el cerebro, que serían los ricos, con el corazón. Que el corazón es el protagonista, que está enamorado, que es el hijo del rico dueño de la ciudad, que está enamorado de María, que era la que llevaba a los obreros. Ya partiendo de esa premisa desde ya, que a mí particularmente me parece extremadamente medialista y terrible para con la clase obrera, o sea, sos una mano que no piensa, claro. Viene el corazón y te concilia con la inteligencia que son los ricos. O sea, eso me parece bastante grave, pero después hay varios puntos que, tomando algunas de las premisas de Fisher, creo que se pueden analizar. Por ejemplo, la figura del científico loco, que en realidad estaba loco porque estaba enamorado de una mujer que había sido después la mujer del rico dueño de la ciudad, que entre paréntesis eso pasó también en la vida real. Fritz Lang se quedó con la mujer del actor que lo hacía, o sea, hay como un chusmerío. Claro. Por eso dicen que lo interpretó también. Pero ese científico podría representar lo que Mark Fisher más critica de lo que quiere el capitalismo, el postcapitalismo, que es los intereses individuales sin pensar en la construcción colectiva, como una enajenación que hace que no se pueda salir de eso. Y algo más interesante aún que toma Fisher, que es que tanto los problemas psicológicos como la depresión, fue el primero que empezó
a detectarlos como algo sintomático del capitalismo, no como algo químico individual. Y la película en realidad termina diciendo que el tipo estaba así loco porque estaba enamorado de esa mujer. Cuando hubiera sido, esta fue una de las escenas perdidas que cuando se proyectó primero no se entendía por qué él hacía eso. Cuando se recuperan las escenas perdidas se dice, porque amaba a su mujer, y yo hubiera preferido que estuvieran perdidas las escenas porque no, porque siento, es una cuestión muy personal, de que si el motivo no hubiera habido un motivo, hubiera sido más analizar interesante ¿por qué está enajenado? Porque el capitalismo lo volvió loco, porque ese científico loco es el que había ayudado a construir Metrópolis. Entonces hubiera sido genial para interpretarlo como construyó esa ciudad y enloqueció porque es lo que te hace el capitalismo. En cambio, ponen a la mujer ahí, otra vez la mujer la culpable y aparte muy cliché, bueno, sería muy cliché después. Bueno, ese es uno en realidad la base, mucho romanticismo, mucho idealismo. Después, o sea, también algo que se ve para mí muy claro, y por ahí con esto hay varias premisas para tomar, pero esto también me parece interesante porque tiene que ver con la banda el tema de la banda que elegí, que bueno, no la nombro, no spoileo la bueno, hay una tranqui. Después la decimos después, la decimos cuando la presentás. Pero hay una cosa que menciona Fischer que tiene que ver con el futurismo, que quedó solamente en un concepto vacío. Bueno, se puede ver en la película que hay mucho justamente esta carga visual y con poca argumentación, con poca sustancia, también con poca innovación. Algo que le critica mucho a Wells, que estaba indignadísimo, escribió varias páginas en la crítica, que cómo ni siquiera podía imaginar, por ejemplo, un avión diferente, que se ve la ciudad del futuro con los aviones de... Con los aviones de la época. Sí, claro. Es muy gracioso eso. ¿Cómo 100 años después no te imaginas otro producto? Y tiene que ver también con esto de que, esto tomando quizás un poco rebuscadamente, pero me pareció como interesante, que es un poco lo que está sucediendo ahora. Se vuelve un pasado, se renueva un pasado, y parece que no hay esa posibilidad de hacer algo nuevo o diferente, y lo hemos reflejado en esta película, que en su momento fue criticada por eso, pero después de un siglo que pasaron, por supuesto, 1000 cosas, pareciera que estamos volviendo, en realidad, a algunos lugares que no salimos nunca. No es para deprimirse, es para pensarlo, justamente. No, se puede pensar y a partir de eso intentar modificarlo, ¿no? Exactamente, sí, que para mí eso, y es lo último que lo decía Roy Fisher, que él siempre apuntaba, era muy bloguero, a que lo que más obviamente quiere el capitalismo es que seas un individuo que produzca en el libre mercado por vos solo y que sea toda una competencia, cuando lo importante es lo colectivo, porque tener una conciencia realmente de clase que implica reconocerte como una clase que puede construir o cambiar cosas juntos, y no como ese resentimiento de clase que es el que está el capitalismo de, no, yo no quiero ser pobre y puedo ser mejor por mi logro personal y superación personal. Entonces también justamente esta invitación a pensar es a compartir, dialogar, y me parece como interesante siempre, aparte con recursos de la cultura popular. Bien, descansá un segundito porque quiero que nos digas nada más, esto así, porque ya cerramos, ¿dónde podemos encontrar a Fischer acá en Argentina? ¿En qué libro? ¿Dónde lo buscamos? A Fischer yo recomiendo, tiene muchísimos libros editados por Caja Negra y lo pueden encontrar en muchísimas librerías. Recomiendo sobre todo Realismo Capitalista, que es el primero, y Deseo Postcapitalista, que es el último, que son de sus clases, lo que me parece muy interesante, esa dinámica alumno-profesor actual. Todos los 3 tomos que lo llaman K-Punk son de su blog, salen sus textos. Sí, exactamente, todos, sí. ¿Qué nos vamos a ir escuchando, Lau? Y el tema Metrópolis de Kraftwerk, que es una de las bandas que también tomó como el futurismo como una especie de respuesta a un estancamiento. Ha sido Lau Forni con Mark Fischer, cruzada ahí con Metrópolis. Gracias, Lau. Nos vemos. Nos vamos entonces, nos vemos la semana que viene. ¿No está FMI hoy? ¿No viene FMI? Bueno, nos vamos escuchando entonces Metrópolis. Chau, buena semana.